Contaminación atmosférica. Los contaminantes presentes en la atmósfera provienen, fundamentalmente de dos tipos de fuentes, unas de origen natural y como resultado de actividades humanas. Las emisiones naturales provienen fundamentalmente de fuentes como volcanes, incendios forestales y descomposición de la materia orgánica en el suelo y en los mares. La pregunta sería, ¿cuáles son los componentes de la atmósfera? Nitrógeno, oxígeno, agua, dióxido de carbono, ozono, hidrógeno, gases nobles, y metano. ¿Y cuáles son las proporciones? Nitrógeno, 70%, oxígeno 20%, agua, 5%, dióxido de carbono, 3%, ozono, 3%, hidrógeno, 0.005%, gases nobles, 0.1%, y metano, 0.01%. Entonces, ¿cuáles son los gases contaminantes? Vamos a verlos. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxidos de azufre, ácido sulfídrico, ozono, hidrocarburos, partículas suspendidas, gas LPI, metano. Monóxido de carbono. Veamos primero el monóxido de carbono. Es un contaminante gaseoso que se produce por la combustión incompleta de los compuestos carbonados. Se genera especialmente por las emisiones vehiculares, pero también se produce al interior del hogar por la combustión de estufas, cocinas, humo de cigarrillo y calefactores. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Se diluye muy fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado, su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. El monóxido de carbono, una vez en los pulmones, reacciona con la hemoglobina en lugar del oxígeno, para formar carboxihemoglobina. Afecta a la salud interfiriendo en el transporte de oxígeno al corazón, a otros músculos y también al cerebro. Otros efectos son, el aumento de angina, disminución de las funciones neuroconductuales, menor peso en niños recién nacidos y retardo en el desarrollo postnatal. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es esencial para la supervivencia de plantas y animales. No obstante, demasiada cantidad puede provocar el fin de la vida en la Tierra. Los combustibles fósiles como carbón, plantas de energía de gas, petróleo, vehículos y grandes industrias constituyen la mayor fuente de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que se presenta naturalmente. Desde la revolución industrial se ha ido incrementando fuertemente los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de gas tiene como peculiaridad retener parte del espectro infrarrojo, es decir, el calor que proviene del sol. Este efecto es conocido como efecto invernadero. Un efecto invernadero moderado es bueno, ya que permite las condiciones de vida en el planeta. Pero el exceso ha ido calentando la atmósfera y ha generado un calentamiento global. El calentamiento ha ido derritiendo los grandes glaciares y se estima que los polos pueden llegar a derretirse por completo. El efecto sería catastrófico, ya que muchas de las ciudades costeras e incluso más adentro del continente podrían quedar sumergidas. A esto también se pueden sumar la aparición de meteoros, es decir, tornados y huracanes con mucha mayor frecuencia y potencia en los últimos años, como es el caso del huracán Patricia en 2015. Dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es un compuesto de color café amarillento y soluble en agua. Se origina principalmente por la quema de combustibles fósiles a altas temperaturas y por erupciones volcánicas. Es un importante precursor de ozono.
Sus efectos en la salud están relacionados con la inducción al edema pulmonar, aumento de la susceptibilidad a las infecciones, daño celular, irritación, pérdida de las mucosas y puede empeorar cuadros asmáticos. Dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un gas incoloro, no inflamable y de olor sofocante. Este contaminante es el resultado de la combustión del azufre contenido en los combustibles fósiles, de la fundición de minerales que contienen azufre y de otros procesos industriales. Procede de la combustión de carbones o de aceites minerales utilizados en la producción de energía, en la industria y en la calefacción doméstica. Al ser quemados dichos combustibles, el azufre es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de azufre o gas sulfuroso. Estos gases se denominan contaminantes primarios. El problema es que durante su proceso de oxidación en la atmósfera, este gas forma sulfatos por reacciones fotoquímicas en el ambiente. Estos son denominados contaminantes secundarios, trióxidos de azufre. En presencia de humedad los trióxidos deforman ácidos, en particular el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico y sulfuroso luego forman parte de la llamada lluvia ácida. Ácido sulfídrico. Por otro lado, el ácido sulfídrico es un gas producido por las bacterias. Es un gas con el típico olor de huevo cocido o pescado descompuesto. Las bacterias lo forman por un proceso de descomposición anaerobia, llamado putrefacción. Ozono. Veamos el ozono. Básicamente está formado de 3 átomos de oxígeno. Es un contaminante secundario de origen fotoquímico que se encuentra en las capas bajas de la atmósfera. Se forma por la reacción entre óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, en presencia de radiación solar. No se debe confundir con la capa de ozono existente en la estratosfera. En la troposfera, que suele situarse entre 12 y 15 kilómetros de altura, el O3 no tiene el papel de escudo protector, porque su concentración es 10 veces menor y porque ya la radiación UV ha sido atenuada. La exposición a la radiación ultravioleta ocasiona trastornos oculares y muy especialmente cataratas causantes de ceguera. La exposición a la radiación ultravioleta ocasiona trastornos oculares y muy especialmente cataratas causantes de ceguera. Además del agujero existente sobre el Ártico cerca del Polo Sur, recientemente se descubrió un nuevo hueco sobre Australia y Nueva Zelanda. Según científicos australianos, la disminución de la capa de ozono puede ser motivada por periodo de incidencia en la atmósfera durante el invierno. La capa de ozono se distribuye a través de la estratosfera. El ozono es un compuesto inestable de 3 átomos de oxígeno, y actúa como un filtro solar, que evita el paso de una parte de la radiación ultravioleta, UV. Este tipo de radiación afecta de forma diversa a los seres vivos, provocando serias alteraciones en la salud de los seres humanos, en el crecimiento y reproducción de las plantas y la fauna marina. Por otro lado, existen moléculas llamadas clorofluorocarbonos, son una familia de gases con diversidad de aplicaciones, destacando la industria de la refrigeración y los aerosoles. También se encuentran en algunos aislantes térmicos. Se mantienen en la atmósfera entre 50 y 100 años. Cuando alcanzan la estratosfera, son disociados por la radiación ultravioleta. La liberación del cloro de su composición provoca el comienzo de destrucción del ozono. El exceso de radiación UV provoca daños en los ojos, fomenta la aparición del cáncer de piel, y puede perjudicar el sistema inmunológico. La concentración de ozono en la atmósfera se mide en unidades Dobson. GMB. Dobson, 1920-1960, fue uno de los primeros científicos que estudió el ozono atmosférico y el diseñador del espectrómetro Dobson, instrumento que sirve para medir el ozono desde el suelo.
Si desaparece la capa de ozono, desaparece también la protección de los rayos ultravioleta, principales causantes del cáncer de piel y de modificaciones genéticas en la flora y la fauna. Hidrocarburos. En la atmósfera están presentes muchos otros hidrocarburos, principalmente procedentes de fenómenos naturales, pero también originados por actividades humanas, sobre todo las relacionadas con la extracción, el refino y el uso del petróleo y sus derivados. Sus efectos sobre la salud son variables. Algunos no parece que causen ningún daño, pero otros, en los lugares en los que están en concentraciones especialmente altas, afectan al sistema respiratorio y podrían causar cáncer. Intervienen de forma importante en las reacciones que originan el smog fotoquímico. Metano. Es el más abundante y más importante de los hidrocarburos atmosféricos. Es un contaminante que se forma de manera natural en diversas reacciones anaeróbicas del metabolismo. El ganado, las reacciones de putrefacción y la digestión de las termitas forman metano en grandes cantidades. También se desprende del gas natural, del que es un componente mayoritario y en algunas combustiones. También se forman grandes cantidades de metano en los procesos de origen humano hasta constituir cerca del 50% del emitido a la atmósfera. Se considera que no produce daños en la salud ni en los seres vivos, pero influye de forma significativa en el efecto invernadero y también en las reacciones estratosféricas. Actualmente se considera que es un buen combustible, pero su producción ha sido por el ganado, el cual ha aumentado en los últimos años, siendo responsable del 18% de las emisiones. Lo que debemos hacer actualmente es utilizarlo de modo adecuado y eficiente como combustible. Algunos experimentos intentan obtener metano a partir de desperdicios para uso de combustible. Gas LP. El gas que utilizamos como combustible se denomina gas licuado de petróleo, gas LP. En realidad es un gas, que puede ser propano o butano. Este tipo de gas son moléculas pesadas muy inflamables que suelen ser peligrosas. Muchas veces hemos escuchado de los accidentes por explosiones. Para evitarlos, se le añade una molécula de olor muy característico que es el mercaptano. Desafortunadamente no existen estudios acerca de la toxicidad del mercaptano al ser quemado. Para mayor información consulta el blog. Si el video te gustó, danos like, consulta el blog, y compártenos en tus redes sociales. Búscanos en el universo bajo el microscopio.blogspot.mx.